El valor de la paciencia en la inversión. No es ninguna sorpresa que un canal que se llama El Caracol Inversor empiece con un primer video que se llama precisamente El valor de la paciencia. He escogido este tema porque creo que la paciencia es uno de los criterios psicológicos más importantes para cualquier inversor. Estoy hablando, por supuesto, de inversión a largo plazo, aunque realmente creo que el concepto de inversión siempre es a largo plazo. Si compras y vendes a corto plazo, me parece más especulación. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué valor tiene la paciencia? Pues simplemente, sobre todo para aquellos inversores novatos por ahí, que yo lo he sido también, la paciencia es una herramienta que te permite evitar muchos errores de inversión. La paciencia asociada con una metodología de inversión te permite eso, no caer en las tentaciones de las compras compulsivas y de las ventas compulsivas. Porque comprar impulsivamente y vender impulsivamente te puede hacer perder mucho dinero. Te voy a dar algunos ejemplos del poder de la paciencia. Muchos inversores, cuando empiezan, quieren ver resultados rápidos. Están invirtiendo a largo plazo, y largo plazo estamos hablando de 10 años vista o más allá. Sin embargo, quieren ver resultados, quieren empezar a cobrar dividendos, quieren ver que las cotizaciones de las empresas que han comprado se revaloricen, y cuando eso no sucede, se empiezan a preocupar. Y esa falta de paciencia es la que les lleva a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, pueden comprar un valor antes de tiempo, antes de que esté a un precio correcto. Pueden comprar acciones de una empresa que no deberían comprar, y también puede que vendan empresas en un momento en el que no deberían vender. ¿Qué tiene que ver la paciencia con comprar empresas que no deberías comprar? Pues simplemente, si tú haces bien tu trabajo de investigar y analizar mínimamente una empresa, deberías determinar si esa empresa es buena para el largo plazo o si no lo es. Es decir, si es una empresa cuyo negocio tiene un futuro a largo plazo que le va a permitir generar cada vez más riqueza a lo largo del tiempo, o por lo menos generar una cantidad de riqueza estable a largo plazo. Hay empresas que están en mercados cuyo futuro es dudoso, pero sobre todo hay empresas cuya situación financiera en general o visión de negocio está mal, y esas empresas las deberías evitar. No voy a entrar en análisis fundamental, pero si ves que una empresa está muy endeudada, mal gestionada, ha tomado muy malas decisiones en el pasado y las sigue tomando, encima está en un mercado que tiene poco futuro, etc., obviamente no vas a querer invertir en esta empresa. Pero si no has hecho la labor de investigar un mínimo, si no has tomado el tiempo de informarte, si vas con prisas, pues puede ser que compres una empresa que no debería ser comprado. Segundo caso en el que la paciencia te salva, y creo que ese es el más importante y que es el que todos los inversores a largo plazo descubren en un momento o en otro. Es tener paciencia para comprar una empresa cuando entra en el rango de precios que tú consideras una buena compra. Una buena primera compra o una buena compra para ampliar. ¿Qué sucede? Que muchas personas, cuando empiezan a invertir, se obsesionan con algunas empresas. Escuchan algunos nombres, llámense Inditex, llámense Coca-Cola, Microsoft, Google, Facebook, Nvidia, lo que sea, Tesla, y las personas dicen, pues quiero comprar esta empresa. Luego, si han tenido la paciencia de estudiar un poco la empresa, pueden haber determinado un precio de compra correcto para hacer una primera entrada. Pero luego se fijan y se dan cuenta de que la empresa que quieren comprar
está bastante por encima de este precio. Y están ahí diciendo, bueno, pero es que no la puedo comprar. Y pasan los meses y esa empresa no llega al rango de precio que han fijado. Entonces, en algún momento, la empresa que les interesa baja un poco comparado con su media de los últimos meses y dicen, bueno, esta empresa no va a estar nunca en el rango de precio que me interesa a mí, la compro ahora que ha bajado un poquito. Eso es un error clásico que hace mucha gente novata cuando invierte a largo plazo. ¿Por qué? Porque una de las reglas básicas es no obsesionarse con una empresa. Y simplemente, si esta empresa no baja al precio que te interesa, no la compres. Espérate, a lo mejor dentro de un año, 2, 3, da una oportunidad. Y si nunca la dan, pues nunca inviertas en esa empresa. No pasa nada. Hay muchas más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente compra esas empresas a un precio que no deberían y luego, a lo mejor no les sale mal la jugada. A lo mejor esa empresa sigue creciendo, les aporta un dividendo creciente y les da una rentabilidad decente. No digo que no. Pero esa rentabilidad que van a obtener va a ser mucho menor que la que hubieran obtenido si se hubieran esperado a que esta empresa bajase al precio determinado o si hubieran comprado otra empresa a un precio más atractivo. Además, lo que suele suceder con esas empresas es que al final dan oportunidades de compra, pero tú, como las compraste antes de tiempo mucho más cara, tienes una pérdida latente con esa empresa y ya te da mucho más apuro comprar. Promediar a la baja está muy bien teóricamente, pero cuando ves que ya estás perdiendo virtualmente bastante dinero con una empresa, tienes más dudas para ampliar. Y si ya compraste bastante, pues lógicamente no quieres ampliar tu riesgo y entonces no compras más. Y de nuevo pierdes una oportunidad. De ahí que sea tan importante tener la paciencia de esperarse a que las empresas coticen al precio que has determinado como un buen precio de entrada. Luego, te puedes haber equivocado, por supuesto. Puedes haber sido muy estricto, demasiado estricto. Algunas personas comprarían más caro, otras al revés dirían, uy, eso es muy caro, yo lo compraría un 20% más barato, lo que sea. Pero si tú has determinado este precio, habrás usado algunos criterios y tienes que ser consistente, coherente y sobre todo paciente. Tercer ejemplo en el que la impaciencia da una mala pasada. Pues el ejemplo inverso, para vender. Imagínate que tú comprase una empresa para largo plazo a 100 y 100 era un precio decente porque lo habías estudiado así, la empresa llegó a cotizar a 300, había bajado bastante, en ese momento estaba a 100, dijiste, este es un buen precio de entrada, la compro a 100. Pero la empresa luego bajó a 50. Tú estabas ahí diciendo, uff, empieza a entrarte muchas dudas porque estás perdiendo la mitad de tu inversión, dices, no sé si lo vas a recuperar algún día y empiezas a poner en duda las decisiones que tomaste, todo eso porque ves que está cotizando por mucho menos y en algún momento la empresa se recupera y llega a los 100 que lo habías comprado y dices, uff, menos mal, y la vendes. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. Puede ser que en su inicio te habías equivocado con esta empresa y que 100 no era un buen precio de compra, o que la empresa no era buena compra. Pero imaginemos que 100 no era un buen precio de compra. Entonces, deberías haber comprado más a 50 y no deberías vender a 100, porque ya habrás promediado a la baja, a lo mejor la tendrás en 70 o 75 y tendrás un precio decente. No deberías vender. Si 100 seguía siendo un buen precio de compra, pero el mercado en su irracionalidad bajó mucho más, pues tampoco pasa nada por tenerla a 100 porque a largo plazo te compensará. Entonces en este caso tampoco tiene sentido vender. Solo tiene sentido vender si no tendrías que haber comprado, que eso es otra cosa. Pero la impaciencia muchas veces hace eso. A ver esas bajadas, a ver que la empresa no sube, a ver que la empresa recortó un dividendo y que va a tardar otros 2 años en volver a dar un dividendo interesante, etc. Mucha gente pierde la paciencia y vende las empresas.
Y a lo mejor esa empresa es una excelente oportunidad. Y de hecho, posiblemente lo habías determinado así cuando la compraste al principio. Pero si no tienes paciencia, la vendes antes de tiempo. Incluso a veces la gente vende con pérdidas porque tienen miedo a que la empresa baje todavía más y es solamente una bajada temporal, como ocurre con muchísimas empresas. Me repito mucho, pero es que al final lo importante es qué habías determinado sobre esta empresa. Si hiciste bien los deberes, si sigues convencido de que esta empresa es buena compra, tienes que tener paciencia, aguantar y esperar, porque las variaciones del mercado son bastante irracionales. Hay modas, hay mucha gente que opera a corto plazo y eso provoca grandes variaciones sobre las cotizaciones, así que tienes que tener paciencia. Por desgracia, creo que a un inversor novato este video no le va a aportar mucho porque creo que es algo que tienes que sentir, es algo que tienes que experimentar, es algo del que tienes que darte cuenta en tu propia experiencia como inversor y sobre todo te das cuenta con el tiempo. Porque con el tiempo ves como algunas empresas que tenías en cartera y no tenías mucha confianza después de un año o dos porque no generaban los dividendos que esperabas y no se recuperaron tan rápido como esperabas, etcétera, pues te darás cuenta de que al final, cuando pase un año, 2, 3, 4, 5, 6, las cosas cambian. Yo he tenido empresas en cartera que han llegado a hacer un menos 50% del valor al que le había comprado y a lo mejor ahora están casi al doble del precio que les compré. ¿Por qué? Porque hay unos ciclos económicos, porque hay unas reestructuraciones en algunos sectores, etc. Si las hubiera vendido cuando estaban en lo más bajo para cortar pérdida, hubiera perdido no solo lo que había invertido, sino todo lo que podría haber ganado después, que de hecho he ganado tanto en dividendos como en revalorización de la empresa. Aunque obviamente esa parte no la he ganado porque no pienso venderla. En fin, la paciencia es fundamental cuando inviertes a largo plazo, especialmente si inviertes a largo plazo en bolsa por dividendos. Me encantaría que compartieras conmigo tu experiencia respecto a la paciencia y la impaciencia. ¿Qué errores hiciste en bolsa por culpa de la impaciencia? ¿O qué ganancias obtuviste gracias a la paciencia? Ponlo ahí abajo en los comentarios. Este es el primer video del canal, espero que os haya gustado. Por supuesto, si os ha gustado, darle un me gusta al video y por supuesto os podéis suscribir al canal, que ayudará mucho. De momento me despido, nos vemos en una próxima entrada. Y mientras tanto, poco a poco, como el caracol. Hasta luego.